Buenos días. En este pequeño video vamos a hablar sobre el impuesto sobre la base de venta, el IVA, el impuesto al consumo y de timbre. ¿Listo? Este video va a ser presentado por Karen Lorena Martínez Rojas, Andrea Correa Rodríguez y el que le habla, César Camilo Bernal. Para el presente video vamos a tener un contenido establecido de la siguiente forma. Uno es la introducción, objetivos, impuestos sobre la venta, IVA, impuestos nacionales al consumo, retención del IVA, impuestos del timbre, conclusión y las respectivas bibliografías. Bueno, como introducción, entonces digamos que los impuestos son parte de unas obligaciones que el contribuyente o que contribuyen principalmente a que tenga un buen funcionamiento del Estado, ¿sí? ¿Esto qué genera? Genera que se obtengan algunos recursos que son útiles para atender, digamos, diferentes necesidades de la sociedad, por así decirlo. En Colombia, digamos que existen diferentes tipos de impuestos. Entre ellos está el impuesto de ventas, que es el IVA, el impuesto nacional al consumo, el impuesto de timbre, y cada uno de estos tiene unas características y unas normas específicas para que sea aplicado. Nuestro objetivo general es comprender los principales aspectos de estos impuestos y reconocer cómo funcionan dentro del sistema tributario colombiano. Para lograr este objetivo, planteamos varios objetivos específicos. En primer lugar, buscamos identificar los principales elementos responsables, los hechos generadores y las tarifas relacionadas con el IVA y el impuesto nacional al consumo. En segundo lugar, tendremos que diferenciar conceptos importantes como la base gravable, el IVA generado, el IVA descontable y las características de los bienes gravados, excluidos y exentos. También buscamos comprender cómo funciona la retención del IVA, identificando quiénes son los agentes retenedores, cuáles son sus obligaciones y en qué situaciones debe aplicarse. Y finalmente abordaremos el impuesto del timbre, teniendo en cuenta pues, sus elementos, contribuyentes, responsables, los documentos grabados, tarifas, obligaciones y sanciones. Con estos objetivos buscamos no solamente conocer las definiciones, sino que también comprender cómo se aplican estos impuestos en situaciones concretas. Bueno, buenos días. Vamos a hablar aquí sobre el IVA, un tema de definición, estructura, tarifas y hecho generador. Entonces aquí lo que vamos a hablar es que el IVA, que básicamente es un impuesto al valor agregado en Colombia, eh, es un impuesto nacional e indirecto que puede llegar a generar o grava el consumo, la prestación de servicios, las importaciones y los juegos del azar, entre otros, ¿vale? Digamos que para entender el IVA, más que todo, se tiene que analizar unos elementos esenciales que estos contienen. Algunos de estos son el sujeto activo, que es básicamente el Estado, ¿sí? Representado por la DIAN como tal. El sujeto pasivo, que tiene, digamos que dos caras, por así decirlo, uno es como la económica, ¿sí? Que es el consumidor final, y la jurídica, que es básicamente el comerciante o el vendedor, ¿sí? Que es el encargado de recaudarlo. Eh, Como tercer ítem tenemos el hecho generador, digamos que es el evento que origina la obligación tributaria, ¿sí? Como la venta de bienes o prestación de servicios. Y por último tenemos la base gravable y la tarifa, ¿sí? Que es la base en el cual, digamos, tiene un valor la operación, ¿sí? Que es a la cual se le aplica, digamos, un porcentaje correspondiente, por así decirlo. Ahora bien, como hecho generador, ¿sí? Aquí digamos que hay unos ítems específicos que pueden generar, digamos, estos impuestos. Uno es el valor de bienes, otro es la prestación de servicios, importación de bienes, juegos al azar como tal. Ahora, ¿cuáles son los responsables del IVA? Por así decirlo. Entonces, digamos que se clasifican en personas jurídicas, en personas naturales que superen un tope, obligación, digamos que son facturas electrónicas, declarar y pagar periódicamente, la obligación de llevar una contabilidad estandarizada, ¿sí? Los no responsables del IVA básicamente son las personas o las personas que tienen ingresos anuales menores, ¿sí? O inferiores a 3.500 VT, ¿sí? No ser usuario aduanero, no tener contratos individuales mayores a los VT fijados anteriormente, fueron 3.500, y tener un máximo un establecimiento de comercio.
Digamos que para Colombia se manejan diferentes tipos de tarifas o categorías. Entonces, digamos que hay una tarifa que es general, que es del 19%. Digamos que esta se aplica por defecto básicamente a todos los bienes y servicios o en su gran mayoría. ¿Sí? La tarifa diferencial que es del 5%, que es, digamos que es diseñada para canastas básicas y sectores específicos. Tenemos los excluidos, pues que no están grabados, como la salud y la educación, y no generan, digamos, derecho a evolución del IVA pagado. Y por último tenemos los exentos. Vemos que aquí tiene una tarifa del 0%. Estos son productos de la canasta familiar o algunas exportaciones. ¿Listo? Estos digamos que sí permiten la devolución del saldo como tal. Ahora vamos a desarrollar el punto número 2 de la actividad, que está relacionado con el IVA y el impuesto nacional al consumo. En esta parte vamos a explicar 7 aspectos fundamentales que nos permiten entender cómo funcionan los impuestos en Colombia. La importancia de conocer estos conceptos está en que el IVA y el impuesto nacional del consumo son impuestos directos que hacen parte de las operaciones económicas que se realizan diariamente en las empresas y los consumidores. Primero, para comenzar, debemos diferenciar dos conceptos que pueden confundirse, contribuyente y responsable. El contribuyente es aquella persona que se encuentra vinculada con el hecho generador del impuesto y sobre quien recae la obligación tributaria acuerdo con la ley. Por otro lado, el responsable es quien tiene a su cargo el cumplimiento de determinadas obligaciones relacionadas con el impuesto. Una manera sencilla de entenderlo es mediante un ejemplo. Supongamos que una persona compra un producto grabado con un IVA. El consumidor paga el IVA incluido en el precio, mientras que el comerciante es responsable de recaudar ese impuesto, facturarlo, declararlo y cumplir con las demás obligaciones establecidas por la ley. Por eso, aunque los conceptos están relacionados, contribuyente y responsable no significan exactamente lo mismo. En el caso del IVA, estos aspectos se encuentran principalmente regulados en el Estatuto Tributario, especialmente en el artículo 437 y siguientes. Ahora hablaremos de quién es responsable del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo. Em, Es importante aclarar que ser no responsable no significa que la persona esté exenta a todos los impuestos. Significa que de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación tributaria, puede no tener la obligación de actuar como responsable del impuesto. Para determinarlo se deben revisar varias condiciones establecidas en el estatuto tributario, como los ingresos, las características de la actividad económica, los establecimientos de comercio y los demás requisitos establecidos legalmente. En el caso del impuesto nacional al consumo, también existen condiciones particulares para determinadas actividades, como lo son los servicios a restaurantes y bares. Por esta razón, no podemos decir simplemente que una empresa con un negocio pequeño automáticamente no es responsable. Es necesario verificar que cumpla con todos los requisitos establecidos por la norma. La base gravable se calcula, es la base sobre la cual se calcula el impuesto. Cuando hablamos del IVA, eh, un ejemplo es, por ejemplo, la compra de una computadora, su precio es de 2 millones de pesos. Le vamos a incluir el IVA del 19%, que son 380.000 pesos, y el valor total de esta computadora es de 2.380.000. En el caso del impuesto nacional al consumo, la base gravable depende del bien o servicio que se trate y de las reglas específicas establecidas por el estatuto tributario. Por ejemplo, en determinados servicios de restaurantes, la base se determina de acuerdo con las reglas establecidas específicamente para esta actividad. Por eso podemos concluir que la base gravable es fundamental porque sobre ella se aplica la tarifa para determinar el valor del impuesto, ya sea del IVA o del impuesto al consumo. Bueno, en cuanto al ejemplo de la base gravable en el impuesto al consumo, tenemos que una persona consume en comida 100.000 pesos y en bebidas 30.000 pesos y otros consumos en 20.000 pesos. El total de consumo fue de 150.000 pesos. Eh, de acuerdo con el impuesto al consumo, esto sería 150.000, que es la base gravable, por el impuesto del 8% nos da un valor de 12.000 pesos. El total serían 162.000 pesos a pagar con la base gravable y el impuesto.
Nuestro siguiente punto es en qué casos no se genera IVA o impuesto nacional al consumo. Este punto es uno de los más importantes, ya que pues no toda la operación económica genera automáticamente IVA o impuesto al consumo. Primero debemos identificar si la operación corresponde a un hecho generador establecido por la ley y después verificar si existe algún tratamiento especial. En el caso del IVA encontramos principalmente los bienes y servicios excluidos que por disposición expresa de la ley no generan este impuesto. También debemos tener en cuenta, em, también debemos tener en cuenta que existen operaciones con tratamientos especiales como los bienes exentos que tienen una tarifa del 0%. Por ejemplo, si un bien está expresamente clasificado como excluido por el estatuto tributario al momento de venderlo, no se cobra IVA. En cuanto al impuesto nacional al consumo, tampoco todas las ventas o servicios están sujetos a este impuesto. Debemos comprobar que la operación se encuentre dentro de los bienes o servicios excluidos por la ley, como los hechos generadores. Por eso, para determinar si se genera o no un impuesto, debemos analizar la naturaleza de la operación y la norma que la regula. Ahora hablaremos sobre qué es el IVA generado y el IVA descontable. Primero tenemos el IVA generado, que este corresponde al impuesto que un responsable cobra a sus clientes cuando realiza una operación que está grabada con el IVA. Para entenderlo mejor, tenemos un ejemplo de una empresa que vende mercancía por 5 millones de pesos y la mercancía está grabada con una tarifa general del IVA del 19%. Debemos multiplicar los 5 millones por el 19% que nos da como resultado 950.000 pesos. Por lo tanto, esta operación de los 950.000 pesos corresponden al IVA generado, es decir, al impuesto que la empresa cobró al realizar la venta. Es importante entender que este dinero no representa un ingreso propio a la empresa, sino un impuesto que está recaudando y posteriormente debe cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. Ahora bien, además del IVA generado, existe otro concepto que se denomina el IVA descontable. En este caso, el IVA descontable es el IVA que el responsable ha pagado con determinadas compras, adquisiciones o importaciones, ya que siempre se cumplen requisitos establecidos por la ley, puede descontarse del IVA generado. Vamos a utilizar nuevamente nuestro ejemplo. Supongamos que la empresa tiene 950.000 pesos de IVA generado y 400.000 pesos de IVA descontable. Entonces, realizamos una resta, nos da 550.000 pesos. En este ejemplo, los 550.000 pesos serían el resultado del IVA a pagar, considerando únicamente estos valores y suponiendo que se cumplen los requisitos legales para tomar el IVA descontable. Por eso podemos entenderlo de una manera muy sencilla. El IVA generado es el que se cobra en las ventas grabadas, mientras que el IVA descontable corresponde al IVA pagado en determinadas compras que puede descontarse legalmente. En esta diapositiva encontramos tres conceptos que suelen generar confusión: los bienes grabados, bienes excluidos y los bienes exentos. Comenzamos con los bienes grabados, son aquellos sobre los cuales se genera IVA y por lo tanto se les aplica la tarifa correspondiente según lo establecido por la legislación tributaria. En segundo lugar, tenemos los bienes excluidos. En este caso, la diferencia es que la ley establece expresamente que estos bienes no causan IVA. Y finalmente, encontramos los bienes exentos. Aquí debemos tener especial cuidado porque el exento no significa lo mismo que excluido. Los bienes exentos se encuentran dentro del ámbito del IVA, pero tienen una tarifa del 0%. Además, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley, pueden generar derecho a impuestos descontables y en determinados casos a devolución. El Estatuto Tributario establece situaciones en las cuales debemos analizar de manera particular cómo se causa el impuesto y cuál es su base gravable. Entre estos casos encontramos, por ejemplo, las importaciones, retiro de bienes, bienes corporales, muebles, la prestación de servicios y determinadas operaciones que tienen bases gravables especiales. Cuando hablamos de las importaciones, que está grabado con IVA, debemos aplicar las reglas establecidas para determinar la base gravable y el impuesto correspondiente. Otro caso es el retiro de bienes corporales muebles. Determinadas situaciones, cuando una empresa retira bienes de su inventario, debemos revisar las condiciones
y establecidas por el Estatuto Tributario para determinar si se genera impuesto. También encontramos la prestación de servicios. Es importante aclarar que el IVA no solamente se relaciona con la venta de productos, sino que también existen servicios que están grabados y que por lo tanto generan IVA de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley. Por último, tenemos las operaciones de bases gravables especiales. Dentro de estas podemos encontrar situaciones relacionadas con combustibles, servicios de cable, servicio telefónico y determinadas operaciones de intermediación, entre otras. Por eso, cuando hablamos de la causación del IVA, no debemos pensar únicamente en una venta tradicional. Lo correcto es analizar cada operación y determinar primero si existe un hecho generador, segundo, quién es el responsable y tercero, cuál es la base gravable. Y cuarto, qué tarifa y reglas especiales se deben aplicar. De esta manera podemos determinar correctamente si se causa el IVA y cuánto corresponde pagar. Buenos días. En esta diapositiva vamos a hablar básicamente sobre un tema, digamos que tributario. Entonces, digamos que retención el IVA. Pues que a diferencia del IVA en sí, digamos que la retención no es un impuesto básicamente nuevo, sino que es como un mecanismo de recaudo anticipado que digamos que el Estado busca asegurar o recibir por adelantado, por así decirlo. Dentro de esta retención del IVA, pues tenemos algunos elementos. Entonces, digamos que estos son el sujeto activo, que sigue siendo la DIAN, como hemos visto anteriormente. Sujeto pasivo, el vendedor o prestador del servicio. Y el agente retenedor, que es el comprador o contratante que tiene la obligación de legalmente de descontar el valor. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son los agentes retenedores? Digamos que dentro de estos están las entidades estatales, grandes contribuyentes, personas designadas por la DIAN, emisores de tarjetas de crédito, débito, bancos y proveedores de comercialización internacional. ¿Cuáles son las tarifas aplicables sobre la base gravable del valor del IVA? Entonces tenemos aquí tres ítems importantes. El primero es una tarifa general que corresponde al 15% del valor del IVA. Segundo, es una tarifa especial, digamos que se aplica en casos específicos como la adquisición de servicios desde el exterior o pagos o no residentes. Esto es del 100%. Y por último tenemos una tarifa del 1.5%. Esta está, digamos, denominada para operaciones realizadas mediante tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Aquí es importante destacar, perdón, que existen unas bases mínimas para poder practicar la retención, ¿sí? Entonces, digamos que hay un mínimo que es de 27 VT para compras y 4 VT para servicios. Además de las obligaciones principales del agente retenedor, las cuales son practicar la retención, presentar la declaración mensual del formulario 350, consignar el dinero en la DIAN, expedir los certificados y pues llevar los registros contables correspondientes. Eso sí es importante que estén incluidos los funcionarios de la retención del IVA. Buenas tardes, profe. Vamos a hablar del impuesto del timbre, pero aquí en la parte de arriba estamos dejando el link para que su merced pueda entrar, pueda ampliar el documento, el ejercicio que nosotros hicimos y lo pueda ver mejor, con mayor detalle. Vamos a dar inicio con la explicación, que lo primero que tenemos que hacer es entender la naturaleza del impuesto del timbre. Este es un impuesto documental. Esto significa que no grava el negocio jurídico, sino que graba un documento, ya sea un documento físico o electrónico, en donde se hace constar la creación, modificación o extinción de la obligación económica. Este es un tributo formalista que requiere la suscripción de un documento público o privado, pues para poder existir. Tenemos el hecho generador, que este ocurre en el instante en que se otorga, se acepta o se suscribe pues dicho documento. Sin embargo, existen dos condiciones objetivas de cuantía para que se cause este impuesto. El primero es la regla general. Este documento debe de superar los 6.000 VTs, que son aproximadamente 298 millones. Tenemos en segundo los bienes inmuebles, que son para la venta de vivienda usada o naves. El umbral sube a los 20.000 VTs, que son aproximadamente 995 millones.
También es clave la condición territorial. Este es un impuesto que aplica a documentos firmados en Colombia o suscritos en el exterior, pero que tengan pues efectos económicos o legales dentro del país. Tenemos los sujetos del impuesto, que aquí pues hay una distinción vital, que el primero es el contribuyente, que es el sujeto pasivo económico, que es quien en teoría sufre el gravamen, y son los otorgantes, emisores o aquellos a cuyo favor se expide el documento. Su única obligación pues es pagar. Y tenemos el responsable, que es el agente de retención. Este no paga directamente de su bolsillo, sino que recauda el dinero y tiene la obligación legal de declararlo y pagarlo a la DIAN mediante el formulario 350. Tenemos los agentes de retención. Estos incluyen a los notarios por escrituras públicas, entidades financieras, personas jurídicas o personas naturales comerciantes con altos ingresos. Los tipos de documentos o bases grabables tenemos los públicos versus los privados, que son instrumentos públicos como escrituras que requieren la fe de un notario, mientras que los privados son acuerdos directos entre las partes, como ya sea pagarés o contratos de arrendamiento. Tenemos las cuantías indeterminadas, que al firmar no se conoce el valor total del impuesto. Este se causa sobre el pago o abono de la cuenta que se realice durante la vigencia del contrato. Tenemos la base gravable, que es el valor total del documento, pero ojo, aquí el IVA no forma parte de esta base. Para que digamos, para ver si se supera este umbral de las 6.000 VTs, debemos mirar el valor neto. También tenemos las tarifas y las excepciones, que está la tarifa general sobre el 1% de la cuantía, la tarifa compartida, si una parte es exenta y la otra no, y el exento paga el 0,5%. Tenemos el tema de los inmuebles, que son tarifas marginales que pueden llegar al 3% si se superan los topes superiores de VT. Y no hay que pagar este impuesto cuando no se alcanzan estos topes de los VTs o cuando el documento está en la lista de las 56 excepciones del artículo 530 del Estatuto Tributario. Tenemos las responsabilidades y sanciones, que son los funcionarios públicos, pues tienen esta carga ineludible de actuar como agentes de retención y no pueden autorizar o suscribir documentos grabados sin que se haya cancelado el impuesto. Y tenemos las condiciones del incumplimiento que son severas. Para el contribuyente, el gasto del contrato no será deducible en su declaración de renta. Para el agente o los funcionarios son sanciones económicas de hasta el 160% del valor del impuesto y posibles responsabilidades penales por omisión de los agentes de retención. Aquí siempre hay que recordar que la verificación de la cuantía neta y el orden de prelación para saber pues bien quién debe de retener. Muchísimas gracias.